Ganar un premio Cy Young es la cima individual a la que puede aspirar cualquier lanzador en las grandes ligas. El premio empezó a entregarse en 1956 y es el sello definitivo que certifica la excelencia, el dominio y la grandeza en una temporada. Sin embargo, la historia del béisbol está llena de injusticias, ceguera por parte de la prensa y votaciones insólitas que dejaron a verdaderos monstruos del montículo con las manos vacías. Lanzadores legendarios con más de 300 victorias, miles de ponches, anillos de serie mundial e incluso miembros inmortales del Salón de la Fama jamás pudieron levantar este galardón. Hoy repasamos a los 10 mejores abridores en la historia de las grandes ligas que, de manera insólita, jamás ganaron un premio Cy Young. Iniciamos en el número 10 con alguien a quien probablemente conozcas más por la cirugía que lleva su nombre, pero quien fue un abridor con una durabilidad de acero, el legendario Tommy John. A lo largo de una impresionante trayectoria de 26 temporadas en las grandes ligas, acumuló un récord de 288 victorias y 231 derrotas, con una efectividad vitalicia de 3,34, 2.245 ponches y 4.710 entradas lanzadas, dejando un whip de 1,28 y un WAR de 62,1. Lo más asombroso de su carrera es que más de la mitad de sus triunfos llegaron después de someterse a la histórica operación en su codo en 1974. John logró ganar 20 o más partidos en 3 campañas distintas, 1977, 1979 y 1980, superando todas las expectativas médicas de su época. A pesar de su constante dominio, el premio Cy Young jamás llegó a sus manos. Finalizó 4 veces dentro del top 10 en la votación, quedando en segundo lugar en 2 ocasiones, 1977 y 1979, y ocupando el 4º puesto en 1980. Un gigante del montículo que, de forma completamente injusta, aún no tiene su placa en el Salón de la Fama. En el puesto número 9 tenemos a uno de los lanzadores más dominantes e intimidantes de los 90, Kevin Brown. Apoyado en un sinker devastador, construyó una carrera de 19 temporadas en las grandes ligas con un récord de 211 victorias y 144 derrotas, una efectividad de 3,28, 2.397 ponches y 3.256 entradas lanzadas, dejando un whip de 1,22 y un WAR de 67,8. En 1998 hizo historia al convertirse en el primer atleta en firmar un contrato de más de $100 millones. Esa misma temporada fue indiscutiblemente el mejor lanzador de todo el béisbol. Sin embargo, terminó tercero en la votación, detrás de Tom Glavine, porque en esa época la prensa priorizaba a ciegas las victorias. A pesar de que solo 2 triunfos los separaron, Brown fue ampliamente superior en cada estadística tradicional y avanzada, acumulando más del doble de WAR que el ganador. Un robo tan flagrante que ni siquiera debió ser parte de esta lista. Brown finalizó 5 veces en el top 10 al Cy Young y fue subcampeón en 1996 tras poner una efectividad absurda de 1,89. Un dominio aplastante que hoy no está en el Salón de la Fama debido a su vinculación con el informe Mitchell sobre el uso de esteroides y sustancias controladas. En el puesto número 8 encontramos a un inmortal de Cooperstown, Jim Bunning. Dueño de una mecánica implacable por el lado del brazo, Bunning forjó una fantástica carrera de 17 temporadas en las mayores, dejando un récord de 224 victorias y 184 derrotas con una efectividad de 3,27, 2.855 ponches y 3.760 entradas lanzadas, registrando un whip de 1,18 y un WAR acumulado de 59,5. Bunning ostenta un hito legendario en la historia del juego. Fue el primer abridor de la era moderna en lanzar un juego sin hit ni carrera en ambas ligas, inmortalizándose al tirar un juego perfecto con los Phillies en 1964 tras haber logrado un no-hitter años antes con Detroit. Además fue el rey absoluto de los ponches en 3 campañas distintas y completó 151 juegos en su trayectoria. Su mala fortuna con el Cy Young tuvo una explicación muy clara.
Aunque el premio se creó en 1956, no fue sino hasta 1967 cuando comenzó a entregarse por separado en cada liga. Durante su mejor momento en la Nacional, a Bunning le tocó chocar de frente contra uno de los picos más dominantes en la historia del deporte, el temible prime de Sandy Koufax. Aún así, terminó 4 veces en el top 10 y fue subcampeón en 1967. A diferencia de otros en esta lista, la historia sí le hizo justicia y hoy ostenta su merecida placa en el Salón de la Fama. En el puesto número 7 encontramos a un eterno subestimado y maestro del intelecto en el montículo, Mike Mussina. Dueño de una knuckle curve indescifrable, Mussina construyó una carrera de 18 temporadas con un récord de 270 victorias y 153 derrotas, efectividad de 3,68, 2.813 ponches y 3.562 entradas lanzadas, registrando un whip de 1,19 y un imponente WAR acumulado de 82,8. El mérito de Mussina fue colosal. Lanzó toda su vida en la división más difícil del béisbol, la este de la americana, en pleno pico de la era de los esteroides. Durante sus años en Baltimore, tuvo que remarlo todo cargando además con la peor defensa de toda la liga. Increíblemente, el Cy Young jamás llegó a sus manos a pesar de finalizar nada menos que 9 veces dentro del top 10 en la votación. En 2001 lo merecía por completo. Superó al ganador Roger Clemens en todos los números tradicionales y avanzados salvo en victorias. A pesar de liderar la Liga Americana en WAR, FIP, WHIP y efectividad ajustada, además de terminar segundo en efectividad tradicional con 3,15 frente al 3,51 de Clemens, terminó quinto en la votación solo porque sumó 17 triunfos contra los 20 de Clemens. A pesar de su extraordinaria carrera, los votantes lo hicieron sufrir 6 años para entrar al Salón de la Fama, algo totalmente sin sentido para un profesional que se retiró tras ganar 20 juegos en su último año. En el puesto número 6 encontramos a uno de los competidores más feroces y lanzadores de postemporada más dominantes en la historia del béisbol, Curt Schilling. Armado con una recta explosiva y un control quirúrgico, Schilling firmó una carrera de 20 temporadas en las mayores, con un récord de 216 victorias y 146 derrotas, efectividad de 3,46, 3.116 ponches y 3.261 entradas lanzadas, registrando un whip de 1,13 y un imponente WAR acumulado de 79,5. Schilling fue un monstruo de élite absoluta, superando la barrera de los 300 ponches en 3 temporadas diferentes. En los playoffs fue sencillamente implacable. Conquistó 3 anillos de Serie Mundial y fue electo MVP de la Serie Mundial de 2001 tras una actuación legendaria. Sin embargo, el Cy Young se le escapó de las manos por haber chocado en su mejor momento con auténticos monstruos de la época. Finalizó en segundo lugar en 3 ocasiones distintas, 2 de ellas escoltando a su propio compañero Randy Johnson en 2001 y 2002, y otra más en 2004 detrás de Johan Santana. Además, en 1997 también chocó contra la histórica campaña de Pedro Martínez. A pesar de sus números de inmortal, su ausencia en Cooperstown se debe exclusivamente a temas extradeportivos con la prensa. En el puesto número 5 encontramos al primer inmortal dominicano en Cooperstown y uno de los lanzadores más elegantes y dominantes de todos los tiempos, el gran Juan Marichal. Reconocido por su icónica patada alta al lanzar y un control impecable, Marichal forjó una carrera legendaria de 16 temporadas en las mayores, acumulando un récord de 243 victorias y 142 derrotas, con una efectividad brillante de 2,89, 2.303 ponches, un whip descomunal de 1,10 y un WAR acumulado de 62,9. El volumen de dominio de Marichal fue asombroso. Logró 6 temporadas de 20 o más victorias, completó 244 partidos en su trayectoria y fue el abridor con más triunfos en toda la década de los años 60, superando a leyendas como Sandy Koufax y Bob Gibson. Lo insólito de su historia es que únicamente figuró una sola vez en el top 8 de la votación al Cy Young, mientras que al premio MVP quedó 3 veces entre los 10 mejores. La razón de este fenómeno
Primero porque hasta 1967 solo existía un único premio Cy Young para ambas ligas, y segundo porque le tocó chocar directamente con el mejor momento de lanzadores como Koufax o Gibson, quienes tuvieron de los mejores picos en la historia del béisbol, precisamente en esa misma década. Además, en esa época, cuando uno de ellos ganaba de forma unánime, solo se votaba al primer lugar y nadie más recibía votos ni figuraba en los puestos siguientes. El mejor ejemplo ocurrió en 1965. Marichal tuvo un año de ensueño con 22 victorias, 2,13 de efectividad y 240 ponches, pero chocó directamente contra una de las mejores campañas en la historia de cualquier pitcher, la triple corona de Sandy Koufax, quien sumó 26 triunfos, 2,04 de efectividad y el récord de 382 ponches para ese entonces. A pesar de jamás haber alzado el galardón, la grandeza de Marichal quedó sellada para siempre en el Salón de la Fama. En el puesto número 4 encontramos a la definición absoluta de durabilidad, consistencia e indestructibilidad en la historia del picheo, Don Sutton. Dueño de una curva de nudillos devastadora y una mecánica pulida al milímetro, Sutton hilvanó una impresionante carrera de 23 temporadas en las mayores con un récord de 324 victorias y 256 derrotas, efectividad de 3,26, 3.574 ponches y 5.282 entradas lanzadas, registrando un whip de 1,14 y un WAR acumulado de 66,7. Lo de Sutton fue un testimonio de longevidad sencillamente irreal. Jamás pisó la lista de lesionados en más de 2 décadas en el montículo, acumuló 12 temporadas de al menos 15 victorias y se convirtió en uno de los contados lanzadores en la historia en superar tanto la barrera de los 3.000 ponches como las 300 victorias. A pesar de esa consistencia de hierro, el Cy Young se le negó año tras año. Sus mejores temporadas coincidieron directamente con la era dorada de leyendas históricas como Tom Seaver y Steve Carlton. Sutton finalizó entre los primeros 5 puestos de la votación en 5 temporadas consecutivas entre 1972 y 1977, logrando su mejor resultado en 1976 al quedar tercero detrás de Randy Jones y Jerry Koosman, un modelo de excelencia y resistencia que hoy descansa en el Salón de la Fama. En el puesto número 3 encontramos a una leyenda nacida en Países Bajos y al dueño de una de las curvas más mortíferas en la historia del béisbol, Bert Blyleven. Con un control implacable y un movimiento devastador, Blyleven construyó una deslumbrante trayectoria de 22 temporadas en las mayores, acumulando 287 victorias y 250 derrotas, efectividad de 3,31, 3.701 ponches y 4.970 entradas lanzadas, dejando un imponente WAR acumulado de 94,5. Lo de Blyleven fue un dominio absoluto. Se ubica como el quinto máximo ponchador de todos los tiempos, propinó 60 blanqueadas en su carrera y se consagró campeón de la Serie Mundial en 2 ocasiones, primero con los Piratas en 1979 y luego con los Gemelos en 1987. Sin embargo, los votantes de su época lo ignoraron por completo para el Cy Young. Estuvo 4 veces en el top 5 de la votación, logrando su mejor resultado en 1984 y 1985, al finalizar en el tercer lugar. De hecho, en 1985 lideró la Liga Americana en ponches, entradas lanzadas y juegos completos, pero el galardón se le volvió a escapar. La ceguera de la prensa con él fue tan absurda e injusta que no solo jamás le dieron un Cy Young, sino que lo hicieron esperar 14 largos años en las papeletas antes de finalmente darle su merecido lugar en el Salón de la Fama. Algo totalmente absurdo para un lanzador con la carrera que logró construir. En el puesto número 2 encontramos al máximo exponente de la bola de nudillos en la historia de las grandes ligas, Phil Niekro Knucksie.
Apoyado en ese lanzamiento impredecible de nudillos que flotaba hacia el plato, desafiando la física, Niekro construyó una monumental carrera de 24 temporadas en las mayores con 318 victorias y 274 derrotas, efectividad de 3,35, 3.342 ponches y 5.404 entradas lanzadas. Acumuló un imponente WAR de 95,9, la cifra más alta en la historia para cualquier lanzador en la era del premio Cy Young, que jamás se llevó el galardón. Lo de Niekro fue un testimonio irreal de resistencia y volumen de trabajo. Fue un auténtico devorador de entradas que lanzó más de 300 innings en 4 campañas distintas y se convirtió en uno de los contados miembros del exclusivo club de las 300 victorias y los 3.000 ponches. A pesar de acumular un valor de carrera gigantesco, el galardón nunca llegó. De forma insólita, ya con 39 y 40 años de edad, Niekro fue el líder absoluto de WAR en toda la Liga Nacional de manera consecutiva en 1978 y 1979. En esa temporada de 1979 firmó una actuación descomunal al liderar la liga con 21 victorias, 23 juegos completos y 342 entradas lanzadas, pero las papeletas solo lo dejaron en el 5º lugar. De haber recibido el reconocimiento que merecía en cualquiera de esos 2 años, tranquilamente habría ganado el Cy Young y no estaría en esta lista. Una leyenda absoluta de la longevidad que hoy descansa con honores en el Salón de la Fama. En el puesto número 1, coronando esta lista, encontramos al lanzador más intimidante, violento e inalcanzable de todos los tiempos, el legendario Expreso de Texas, Nolan Ryan. Armado con una recta eléctrica que superaba las 100 millas por hora y una curva devastadora, Ryan forjó una insólita carrera de 27 temporadas en las mayores con 324 victorias, efectividad de 3,19, 5.386 entradas lanzadas y un WAR acumulado de 81,3. Hablar de Nolan Ryan es hablar de una potencia bruta jamás vista sobre el montículo. Fue 11 veces líder de ponches en la liga, registró 15 temporadas con más de 200 abanicados y en 6 de esas campañas superó la astronómica barrera de los 300 ponches. Es el rey absoluto del ponche con la cifra imbatible de 5.714 en su carrera y el dueño del récord intocable de 7 juegos sin hit ni carrera, 3 más que cualquier otro lanzador en la historia. Lo más absurdo de su legado es que jamás ganó un Cy Young. Si analizamos su carrera minuciosamente, sobran los argumentos para demostrar que debió haber ganado el galardón en múltiples ocasiones. En 1973 implantó el récord moderno de 383 ponches y terminó segundo detrás de Jim Palmer. En años como 1977, 1978, la corta campaña de 1981 o incluso en 1987, donde a sus 40 años lideró la Liga Nacional en efectividad con 2,76 y ponches con 270, pero quedó tercero por su récord de decisiones. Ryan tuvo méritos de sobra para llevarse el trofeo a casa. De haber recibido la valoración justa por parte de los votantes, tranquilamente se habría retirado con varios premios en su vitrina. Nolan Ryan es la prueba viviente de que no se necesita un trofeo Cy Young para ser reconocido como uno de los lanzadores más grandes, temidos y dominantes que jamás pisó un diamante de Grandes Ligas. Al revisar los nombres y las carreras de esta lista, queda claro que las votaciones de la prensa no siempre le hacen justicia a la verdadera grandeza sobre el montículo, ya sea por mala suerte, por coincidir con épocas doradas de otros gigantes o simplemente por la ceguera de los votantes ante estadísticas abrumadoras. Estos 10 lanzadores demostraron un dominio histórico que trascendió cualquier trofeo individual. A final de cuentas, haber dejado una huella imborrable en el juego, acumular miles de ponches y tener un nicho de inmortalidad en Cooperstown habla por sí solo, aunque sus vitrinas merecieran tener ese histórico galardón. Para ti, ¿cuál de estos 10 lanzadores fue el caso más injusto de todos? ¿A quién le debieron haber dado al menos un Cy Young en su carrera? ¿O sientes que nos faltó algún otro abridor en esta lista? Déjamelo en los comentarios.